en los Juegos Olímpicos. Doctor Ciro, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen los deportistas? Al final, la expectativa es no solamente, y por supuesto la principal es competir, ganar, representar a Colombia, pero si eso viene acompañado de 312 millones, si se gana una medalla de oro, pues obviamente que es un estímulo adicional. Con esa disminución de cerca de 30 millones frente a Tokio, en esos casos, ¿qué dicen los muchachos? ¿Hay desazón, hay tristeza o cómo lo han asumido? Ricardo, le voy a decir la verdad, ayer tuve la oportunidad de compartir bastante con Flordeni Ruiz, una de las opcionadas a ganar una medalla, y no me manifestó nada al respecto. Ayer hablé con Mariana Pajón, que es un símbolo de los atletas y del pueblo colombiano, no me manifestó nada. Nadie absolutamente me ha dicho nada al respecto. Yo sí me di cuenta a través de las noticias y por eso hablé con la ministra, pero le repito, el tema no está cerrado y este es un premio que estimula mucho a los atletas, y yo tengo la absoluta seguridad que la ministra, dentro de su responsabilidad, va a tratar al menos de llegar a la resolución de Tokio, porque la verdad es que eso estimula mucho a nuestros atletas, pero nadie de los atletas, y tengo la oportunidad de hablar permanentemente con ellos, me han manifestado nada al respecto. Presidente, vamos a llevar 89 deportistas, la tercera delegación más grande en la historia de nuestro país en unos olímpicos. Basado en el ciclo olímpico, ¿cuántas medallas proyectan ustedes? Bueno, ustedes los periodistas conocen, hoy en día es muy fácil averiguar todo. Tenemos realmente 10 opciones. Cuando digo que ustedes están bien informados, ustedes pueden entrar a las páginas de las distintas federaciones y vemos 10 deportistas colombianos con muy buenas posibilidades, pero hay que esperar las competencias, porque la competencia puede pasar de todo. Flordeni Ruiz hoy en día es la número 1, el año pasado fue subcampeona mundial, pero hay 5 atletas con un nivel muy parecido, o sea que puede pasar de todo, así como puede ganar, puede ser cuarta, puede ser quinta, pero bueno, estamos muy optimistas. Hubo una muy buena preparación, las boxeadoras Ingrid Valencia, Jenny Arias, la niña Valdés fueron medalla de plata en el pasado campeonato del mundo, son las mismas atletas. Tatiana Rentería fue tercera el año pasado en su categoría en Mundial de Lucha, tiene opción. Kevin Quintero es actualmente campeón del mundo en Keirin, tiene opción de ser medallista. Marta Bayona, la gran Mariana Pajón, mientras se esté compitiendo, siempre va a ser una opción para Colombia de ganar una medalla. Carlos Ramírez lo ha demostrado en los anteriores olímpicos, donde ha ganado medalla, también tiene opción. Los pesistas, Jason López, hoy en día es el segundo en el mundo, tiene opción de ganar medalla. La niña Álvarez también en pesa tiene opción. En fin, hay unos 10 atletas con muy buenas posibilidades de ganar medalla en los Juegos Olímpicos de París. Si el equipo de fútbol femenino pasa la primera ronda, también tendría opción. En todo caso, esto demuestra el progreso del deporte colombiano, donde hay unos 10 atletas con posibilidad de ganar medalla en París. Y estaremos todos los colombianos pendientes de ellos, haciendo la fuerza necesaria para impulsarlos, además de el talento que tienen y todo lo que significa su desempeño. Doctor Ciro Solano, muchas gracias y muchos éxitos en París. No, gracias a ustedes, y los esperamos en Casa Colombia en París, el lugar de encuentro de todos los colombianos que van a ir a París en el marco de los Juegos. 804, así será, doctor Solano. Gracias, María Consuelo. Un asunto complejo, un asunto difícil. Y ojalá la ministra López reconsidere el tema de los incentivos a los medallistas. Ojalá logre la práctica adicional. Ojalá lo reconsidere y lo logre, porque yo le digo una cosa, los sacrificios a los que se someten los deportistas de alto rendimiento son inmensos, y para muchos de ellos la diferencia entre esa tabla que ya existía y que fue con la que ellos en su mente entrenaron, se prepararon, se sacrificaron, madrugaron, inclusive a costa de lesiones en su cuerpo, para poder competir en estos olímpicos y para poder ganar una medalla. Muchas veces esa es la plata que le sirve para comprarle una casa a su mamá. Por supuesto, es que entonces, ese es el punto. Entonces, cambiar las reglas de juego a 8 días, por más de que la pandemia o la no pandemia,
cuando ya pasaron varios años después de la pandemia y hubieran tenido tiempo de planificar mejor los recursos, es insólito. Y yo sí le digo, es muy triste que cuando venimos de hacer un debate hace unos pocos minutos sobre millones que se robaron en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, le estén dando, pensando en regatearle 30 millones a un medallista olímpico que le hace toda la diferencia para su calidad de vida y para la opción que escogió. A mí me parece realmente muy mezquino. 806. Me parece muy triste. Sí, sobre todo porque Paola, se está yendo pues además de los escándalos de corrupción capítulo aparte, pues se va mucha plata en burocracia. El mismo Ministerio del Deporte, que no fue creado en este gobierno, sino hace unos años, hace unos 5 años, pues genera y demanda una cantidad de recursos adicionales para gente que está detrás de los escritorios, pero por otro lado los que terminan pagando los platos rotos cuando toca apretarse el cinturón son justamente los atletas, que son para quienes en teoría... Paola, además el recorte al Ministerio del Deporte en este tijeretazo de los 20 billones es gigantesco. Claro, además es uno de los grandes paganinis, pero súbele también lo del Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, que solamente en gastos de funcionamiento, en nómina, se van 900.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos con la creación de ese nuevo ministerio. Ahora, ese sí, por cuenta de este gobierno. Entonces dice uno, pero un momentico, ¿cómo hacer? Pero además, tengan la certeza. Además la otra cosa es que estos incentivos son lo único que realmente les llega a ellos al bolsillo. Claro, porque es que lo otro se va en preparación, en viajes, en campeonatos, en entrenadores, que es lo que se necesita para toda la preparación durante años. Entonces es muy triste que les terminen quitando lo que ya ellos tenían previsto como su objetivo económico en una vida de tanto sacrificio, Ricardo y padre. Es que la vida de los deportistas de alto rendimiento es a costa de su propio cuerpo, porque es que muchos terminan con lesiones por este tipo de entrenamientos y de exigencias físicas que son las que hacen a los medallistas olímpicos además. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo, padre. Ricardo. ¿Podrá la empresa privada hacer algo? Porque realmente el tema sí puede terminar desmotivando y termina siendo injusto, porque como ya lo han dicho mis compañeros y mis compañeras, se necesita ese dinero para pagar el esfuerzo que ellos han hecho. Entonces no sé si la empresa privada pudiera hacer algo al respecto, no sé si empresas pudieran decir nosotros aportamos esto, porque no podemos dejar a los deportistas solos, y de la gloria, del aplauso, no solo viven ellos, eso tengámoslo claro. 8 minutos, solo de gloria no se vive, y me parece una buena iniciativa que la empresa privada se sume. Lo hace, hay empresa privada muy involucrada en esto. Sí. La solución es fácil. Lo que pasa es que Ricardo, 8 días antes cambiar la regla. Es complejo, Luis Ernesto. La solución es fácil, Ricardo. Nada iguala más la cancha, nada nivela más la cancha que el deporte. Está demostrado que una de las formas como las sociedades superan la desigualdad también es incentivando que personas que además suelen ser los mejores deportistas, personas de bajos recursos, acceden a la oportunidad de mostrar su talento, de tener un entrenamiento y de cambiar su vida y la de su familia y las de sus comunidades. Entonces, que el Ministerio de Igualdad, que tiene una buena plata sin ejecutar porque sigue con unos niveles bajísimos de ejecución, ponga la plata. Esa es una misión directa del Ministerio de la Igualdad. Puede que la plata no esté en el Ministerio del Deporte, pero está ociosa en el Ministerio de la Igualdad. Y también esa idea del padre Ninero, muy oportuna. Los empresarios hacen país no solo con otros tipos de actividades, sino especialmente cuando fomentan el deporte. Pero aquí hay empresa privada involucrada. El viaje de los deportistas olímpicos está patrocinado fundamentalmente por la empresa privada. Juan Camilo, ayúdenme a buscar cuáles son los patrocinadores, pero hay podrían hacer algo más. Claro. De acuerdo. No, sí, pero hay empresa privada involucrada. Aquí es posible que se necesite más, pero no es que estén ceros. Aurelio, 809. No, de acuerdo. No, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho María Consuelo, y yo creo que disminuir el incentivo pues es una regresión. No solamente debería ser igual, que hay gente que lo está diciendo, creo que el doctor Solano dijo que por lo menos lo mantuviera. No, ahí es que incrementarlo, ahí es que aplicarle incluso los índices de precios, los índices de costo que le significa vivir a un deportista de élite para poder desempeñarse. Pero hay algo más grave, Ricardo, y yo creo que esto no se ha ventilado, es que mientras tanto el Ministerio del Deporte ha venido ahorrándose recursos en cosas como
eliminar todo el sistema antidopaje que tenía. El Ministerio del Deporte está eliminando el laboratorio y todos los demás elementos que constituían el sistema antidopaje en el país. Hoy eso parece ser que está en vía de extinción. Y entonces, quitan unos recursos que son fundamentales en el tema del sistema de antidopaje, que tiene que ver directamente, que es parte del núcleo del deporte en Colombia, y además le rebaja a los deportistas de élite el incentivo. Entonces, ¿qué se está haciendo la plata en el Ministerio del Deporte? Porque los intercolegiados tampoco lo hicieron, ¿no? No se les olvide que los famosos intercolegiados que iban a reemplazar a los panamericanos tampoco los hicieron. Se perdieron 23.000 millones de pesos. Más de 20.000 millones de pesos en eso. 8-11 minutos. Me escriben desde Claro, la principal empresa de telecomunicaciones de Colombia, padre, y me recuerdan que ellos son patrocinadores del Comité Olímpico Colombiano desde hace 13 años. Y el viaje está patrocinado por Aerolínea Colombiana, por Avianca. Avianca, no, aquí está vinculada la empresa privada. Sin duda, pero más empresas privadas pueden ayudar para que estos incentivos se alcancen, porque es que el problema son los deportistas. Mire, podemos reclamar aquí, pero si los deportistas que ganen medalla no tienen ese dinero, van a quedar mal. Entonces sería oportuno que más empresas ayuden. No digo que no lo estén haciendo. De acuerdo, 8-11, ya regresamos en Mañanas Blue. Hay novedades desde la Corte Internacional de Justicia sobre Israel y Gaza. Hay noticias desde los Estados Unidos sobre lo que está pasando en materia política con Donald Trump y Joe Biden. Y hay un nuevo trino, una pastoral del presidente Petro defendiendo de nuevo a su ministro de Hacienda y señalando que lo que hay es simplemente una gestión parlamentaria. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, quienes están en proceso de paz con el gobierno y además en un cese al fuego bilateral, le enviaron un panfleto a los 100 excombatientes que se encuentran en Miravalle, en Caquetá. Los acusaban de ser auxiliadores, de estar ayudando a la segunda Marquetalia, y por eso les daban 45 días para salir. El gobierno nacional confirma, el 20 de agosto salen los firmantes del acuerdo de paz que se encuentran en Miravalle, pero como usted decía, pues es una sensación agridulce. Primero que todo, porque pues tendrán definitivamente que abandonar el territorio por estas amenazas, pero además el gobierno lo que dice es que van a salir por 12 meses a un predio que es arrendado, porque están esperando que la agencia de tierras logre conseguir un predio para poder trasladar definitivamente a estos firmantes del acuerdo. La Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al director del DNI Carlos Ramón González, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz por el escándalo de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esta investigación surge a raíz de los elementos materiales probatorios presentados por el exdirector de la entidad Olmedo López y el subdirector Sneider Pinilla. Según las declaraciones de López, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría participado en el direccionamiento de contratos. Pinilla, por su parte, reveló chats en los que el ministro Bonilla le habría pedido acelerar la entrega de 3 contratos para favorecer a congresistas. También se vincula a Sandra Ortiz como la supuesta mensajera que le habría entregado el dinero al saliente presidente del Senado, y a Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un cónclave en la Casa de Nariño. Bajo el lema Todos somos pacientes y usuarios, empezó otra vez la puja por la reforma a la salud. La Asociación de Pacientes y 21 gremios y organizaciones del sector salud entregaron en las últimas horas la reforma, su propuesta de una reforma que sería tramitada en el Congreso vía apoyo parlamentario por la senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres, la que lideraría esta propuesta de una ley estatutaria que se enfrentará a la propuesta de reforma 2.0 del gobierno del presidente Petro, aunque ya dijo el ministro
ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que para no cometer los mismos errores de la reforma pasada, el gobierno no radicará el nuevo proyecto si no llega a acuerdos políticos y con todos los involucrados en el sector. Lo cierto es que el proyecto que presentaron ayer como la propuesta de asociaciones de pacientes está enfocado en los usuarios del sistema, es decir, en los pacientes, y no en la transacción o el negocio, aunque son conscientes que aquí la crisis es financiera y hay que resolver ese problema. A capa y espada defendió el presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado por Olmedo López de direccionar contratos para comprar congresistas a cambio de apoyo a las reformas del gobierno Petro. Que es un corrupto, dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Hay gran expectativa frente al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la guerra en Oriente Medio y en la Franja de Gaza. Mientras estamos pendientes de lo que diga hoy la Corte, Silvia, hay una denuncia grave que hace las Naciones Unidas sobre el regreso del virus de la poliomielitis en la Franja de Gaza por cuenta de las dificilísimas condiciones en medio de la ofensiva israelí. Silvia. Sí, Ricardo, estamos en este minuto escuchando a la Corte Internacional de Justicia que está emitiendo su opinión legal. Recordemos, esta no es una sentencia, sino una opinión legal sobre la legalidad de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. Ya les vamos a contar qué es lo que decide la Corte al respecto, pero esto lo está haciendo a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas. Voy a la denuncia que estabas comentando tú recién, y es que la Organización Mundial de la Salud está alertando de que han detectado 6 muestras en distintos lugares del regreso del virus de la polio en Gaza. Todavía no han detectado niños paralizados, pero sí lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la poliomielitis había sido erradicada en la Franja de Gaza y en todos los territorios palestinos en 1999, o sea, hace 25 años, y hasta antes de la guerra la tasa de vacunación era altísima, de un 95% de los niños. Por lo tanto, deducen que la reaparición del virus de la polio lo están encontrando en las alcantarillas y en las aguas residuales. Dicen que es producto de la destrucción de toda la infraestructura, tanto de agua potable como sanitaria, y la falta de vacunación que ha ocurrido en estos 9 meses de guerra. Por lo tanto, hay muchísima atención a cuál podría ser el desarrollo de este virus, porque recordemos, el virus de la polio es uno de los virus más contagiosos que existe, y por eso desde el año 1988 hay una campaña mundial para la vacunación de los niños para poder erradicarla, y solo persiste en países como Pakistán y Afganistán, pero en Gaza había sido erradicada, eliminada hace 25 años atrás, Ricardo. 8:18 minutos, Silvia, gracias. En Colombia, la pastoral de defensa del presidente Petro le pediría a Caterina Ávila que leamos textual lo que dice el presidente de la República sobre la gravísima confesión de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Mire, Ricardo, es un trino de 5 párrafos en respuesta a Karen Manrique, quien recientemente se defendió de las declaraciones de Olmedo López. Le leo el trino, abro comillas: quien entregó el video de Olmedo López delictivamente a Caracol Televisión, criminalizó el que los congresistas puedan defender el interés de sus regiones ante el gobierno, o que Karen, por ejemplo, representante de víctimas del Arauca, sin prueba alguna se les indique de intermediar contratos en favor del ELN. Esta persona que filtra una declaración judicial y su difusión busca aislar el gobierno del Congreso para que no se aprueben las reformas sociales en favor del pueblo y para que el presidente pueda ser arrinconado y abrir el golpe de Estado blando. La justicia con tranquilidad puede hacer su investigación, pero lo primero que hay que establecer es si se criminaliza o no que los parlamentarios puedan actuar frente al gobierno para representar sus regiones y exponer sus problemas. Una cosa es eso, y otra que los parlamentarios en uso de sus funciones terminen sustrayendo recursos públicos. En el informe de Caracol Televisión,
investigación vi lo primero, pero no lo segundo. Hasta ahora todos los informes adversos de Caracol contra mí han resultado faltos de verdad. Las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo, que el dinero que yo mismo entregué y el Congreso destinó a soportar el país en la peor sequía vivida fue en gran parte hurtada por quienes dirigieron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Como jefe de Olmedo jamás le di una orden semejante, burló mi confianza y al pueblo de Colombia y a quienes lucharon y murieron por obtener un país justo, varios de ellos amigos del mismo Olmedo. Que devuelva hasta el último peso es lo que le pido. No dudo que tengan cómplices, incluso políticos, pero ni el giro del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como a todas las entidades en los días previos al desastre climático que previmos acertadamente, ni la relación del ministro de Hacienda con la Comisión Parlamentaria de Crédito Público, que es obligatoria para no caer en cesación de pagos, y el colapso económico muestra una actitud irresponsable. Esta es la defensa del presidente Gustavo Petro a su ministro, pero también a la congresista señalada. 8:20 minutos, Catherine, gracias. Felipe, una larguísima defensa del presidente sobre la que hay que hacer algunos apuntes que creo que valen la pena. Uno, ¿por qué le preocupa al presidente la revelación de Olmedo López en clave de que el Congreso de la República no le apruebe las reformas, si no está utilizando ese mecanismo de cambiar votos por contratos? Si no lo estuvieran haciendo, pues el presidente tendría que estar tranquilo. Y lo que noto en el segundo párrafo es una preocupación grande del presidente, porque dice lo que buscan con esta filtración es aislar al gobierno del Congreso para propiciar, y esa es la vieja teoría de él, es el fantasma que ve desde hace décadas detrás de él del golpe blando, por un lado. Por otro lado, Felipe, veo por ejemplo en donde dice que la relación del ministro de Hacienda con la Comisión Parlamentaria de Crédito Público, que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico, eso es cierto, Felipe, pero lo que no queda claro y el presidente tampoco explica, ni el ministro Bonilla, es por qué los tiempos de la aprobación de los créditos internacionales que se dan en esa comisión cuyas sesiones son reservadas coinciden con la premura del ministro de Hacienda para que les aprueben los proyectos en mención, los 3 proyectos en Saravena, en Cotorra, en el departamento de Córdoba, y en el Carmen de Bolívar, en el Salado, 92.000 millones de pesos. Uno, la celeridad con la que el ministro firma la destinación de 700.000 millones de pesos para la unidad, y al día siguiente, bueno, cumplan pues, ahí hay otro elemento. Y uno adicional que tiene que ver con esta casa, Felipe, y sobre el cual quisiera detenerme solamente para responder al presidente, porque uno señala que los informes de Caracol Televisión son adversos contra él, ¿no? Los informes son información, son noticias, no son ni a favor ni en contra de él, simplemente son hechos. Pero más allá de eso, dice el presidente, hasta ahora todos los informes adversos de Caracol contra mí han resultado faltos de verdad. Quiero recordar al presidente de la República que el medio de comunicación que reveló el pacto de la picota, que al final se confirmó, fue Caracol Televisión, en plena campaña. Lo negaron, lo desmintieron y al final se confirmó. Su hermano Juan Fernando Petro, Danilo Rueda, a quien puso luego a manejar el proceso de paz como comisionado y demás, sí, confirmado, visitaron las cárceles ofreciendo beneficios penales, ofreciendo perdón social. ¿A cambio de qué? Gran pregunta, pero pacto de la picota por supuesto que al menos se intentó sacar adelante. No es falsa la vinculación de la esposa de un narco en el departamento Sandra Navarro, de la esposa de Juan Casanare. Carlos López. Bueno, eso no es falso, eso es cierto. La vimos en Tarima, ocurrió, ¿se acuerda? pasó, prestaron la casa, hicieron la casa Petro en la casa del narco. Prestaron camionetas para la campaña. Y demás. Tampoco es falso que se revele la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Que se determine si el señor está mintiendo o no es otra cosa. Pero que el presidente venga a decir que son faltos de verdad, creo que falta a la verdad. Le doy un último caso, Ricardo. Lost Prevention. ¿Se acuerda de la empresa en Barranquilla que estaría vinculada al Clan Vega, que también está relacionada en el caso de Nicolás Petro, donde supuestamente se estaría utilizando esa empresa para darle apariencia de legalidad, para poder legalizar más de 1.000 millones de pesos por la plata que le acusa la Fiscalía de Nicolás 824, Luis Ernesto. Pero Ricardo, el presidente, y que creo que en esto comete un error y que es muy hábil tratando de confundir, mezcla varias cosas. Primero, claro que es legítimo que un parlamentario haga gestión por su departamento. Sí, perfecto. Pero eso no explica por qué son gestiones específicamente
de los 3 municipios, de los departamentos donde hacen parte los integrantes de la Comisión de Crédito Público previo a votar una aprobación de un proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. Segundo, no explica por qué hay irregularidades eventualmente en declarar un riesgo donde no existe o en destinar plata de riesgos para donde no hay un riesgo, sino que se fabrica la situación de riesgo y de emergencia posteriormente, como revelan los chats de Snyder Pinilla. Esas 2 cosas que son básicamente la clave de lo que se investiga y que son las irregularidades que a mi modo de ver deben explicarse con mucha celeridad, son las que el presidente omite, por supuesto, porque ahí, si eso ocurriera, pues se está materializando un interés individuo. Y es cierto que el presidente, como congresista, denunció cuando esos cupos parlamentarios, cuando esas asignaciones se utilizaban y se destinaban de manera irregular justamente para comprar conciencias, para comprar congresistas, consolidar mayorías de manera irregular. Insisto, que los congresistas que sean cercanos al gobierno gestionen en los ministerios proyectos para sus departamentos, ahí no hay nada raro. Pero que haya una relación directa entre que se apruebe un presupuesto, que además tiene una destinación para el riesgo y que se destine a una entidad, a un municipio que no tiene riesgo, ahí sí hay muchas dudas y yo creo que el presidente pues muy hábilmente trata de mezclar peras con manzanas. Y aquí no se trata de oponerse a las reformas sociales. Yo aquí he defendido la reforma pensional, me parece que hay cosas importantes que hay que transformar en este país, pero también cuando se utilizan mecanismos que pueden ser irregulares, como eventualmente la compra de votos, que yo no descarto en esta situación, pues entonces el gobierno que promete cambio no está haciendo, no corresponde a su promesa. 8:26 minutos, el presidente de la República anticipándose a lo que haga la justicia, porque él dice que él no ve ningún tipo de gestión ilegal, sino simplemente gestiones parlamentarias legales. Y el presidente intenta mezclar una cosa con la otra en este mensaje en Twitter. Yo voy a volver a insistir en que si yo cojo los artículos 134 y 135, 136 de las funciones de la Cámara y del Senado, gestionar recursos para las regiones no está en las funciones constitucionales. Los congresistas son servidores públicos y sus funciones están regladas. Insisto en eso y punto. Pero hay algo más grave en los trinos de Petro, es querer involucrar a Noticias Caracol en el golpe blando, y hasta ahí sí nos llegó el amor. Yo creo que aquí en este trino hay un ataque aleve, un ataque grave contra específicamente Noticias Caracol, contra los periodistas que han hecho los informes, y una descalificación que merece el rechazo y el repudio de todos los que tenemos algún acceso en los medios de comunicación. Ricardo, subyace en el trino, en el hilo de Petro, lamentablemente, o en el sermón de Petro, se volvió costumbre el ataque del presidente Gustavo Petro a la libertad de prensa en Colombia. Héctor, 8:27 minutos. Sí, Ricardo, es una desgracia que el presidente siempre termine atacando a la prensa, que en este caso además lo que hizo fue revelar un hecho pues que está ahí, que es incontrovertible, y es que el señor Olmedo López dijo unas cosas en la Corte Suprema de Justicia, unas cosas que claro, que incriminan a unos funcionarios del gobierno, quienes entonces tendrán que dar explicaciones en la justicia. Pero lo que no puede pretender el presidente de la República es que un hecho de semejante dimensión no lo publique un medio de comunicación si tiene conocimiento de ese hecho. Pues eso sí sería la tapa. Pues ¿qué hace un medio de comunicación como Noticias Caracol, que recibe esa información, tiene conocimiento de ese hecho, no lo difunde? Pues claro que lo difunde, porque evidentemente es un hecho de relevancia pública, como el que más, y ya, pues eso no quiere decir ni que los jueces tengan que condenar a los que están implicados, sino que tiene que adelantarse un proceso, y el hecho, pues evidentemente tienen todo el derecho de conocerlos los ciudadanos, e incluso el deber ético del medio de comunicación de difundirlo. Pero vuelvo al tema de que evidentemente pues aquí hay una discusión sobre el límite de las, digamos, de las posibilidades o de las facultades de los congresistas. A mí eso de la gestión de los congresistas nunca me ha gustado, siempre me ha parecido un recurso clientelista. Realmente los congresistas no están para eso, pero en Colombia lo normalizamos. Nos sigue pareciendo que lo normal es que los congresistas hagan gestión. Yo no creo, los congresistas tienen que expedir leyes, tienen que hacer control político, pero no tienen que ser intermediarios de recursos, porque eso se presta
para todo tipo de cosas, como se ha prestado y como seguramente pasó en este caso. En este caso hay una diferencia, Ricardo, sí, con señor, lo que ha ocurrido antes. Es que siempre ha ocurrido, pero nunca se ha intentado, culpabilizar al presidente de la República o a los ministros por los hechos de corrupción. Por ejemplo, el señor Mario Castaño, con procedimientos bastante parecidos, pues asaltó los recursos públicos de una manera increíble, y pues respecto de ese hecho nunca a nadie se le ocurrió decir es que el ministro, es que el presidente, es que el gobierno de Duque compró a Mario Castaño con esos recursos. Nadie nunca se le ocurrió decir que es que el gobierno de Duque compró al señor Ciro Ramírez con los recursos que se robaban del DPS. Esa es la diferencia del tratamiento del hecho cuando ocurría en casos anteriores y cuando ocurre ahora. Ahora, debo decir una cosa, gracia de la verdad. Déjeme decir esto, Ricardo. Pero déjeme decir esto. Déjeme decir esto porque seguramente va a contestar lo que usted va a decir y quisiera que lo que usted dijera me oiga primero. Es que la diferencia en este caso, y eso sí es un hecho pues trascendente y que hay que mirarlo, esa otra mirada de imputarlo hacia arriba no se la inventaron los medios de comunicación ni la oposición, sino el propio funcionario del gobierno. Claro. O sea, el señor García, director del DPS, que participó pues en actos de corrupción con el señor Ciro Ramírez, no dijo es que el presidente me mandó a hacer esto, ni el ministro me mandó a hacer esto. No aparecieron llamadas, entonces, ni chats. Claro, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia. La imputación la está haciendo propios funcionarios del gobierno. Ahora, la pregunta es si ese recurso, de esa imputación, se hace para obtener favores judiciales y para desviar incluso la investigación, porque yo sí creo que en las declaraciones de Olmedo López hay mucho de intento de desvío de las investigaciones, porque lo que se robaron en la unidad de gestión de riesgo no fueron estos 3 contratos, ni son esos 8 congresistas que se embolsillaron y tienen que contar quiénes son sus socios para robarse la plata. ¿Por qué no hablan de los congresistas más implicados que estos 8? ¿Por qué no hablan de los congresistas que realmente se embolsillaron la plata? ¿Por qué no hablan del enlace con Uribia? ¿Por qué no hablan de importantes directivos Girón, de la Cámara de Representantes? ¿Por qué no? Bueno, no han hablado todavía, ¿no? De Girón, de otras cosas. Yo coincido con esto de que estos señores están teniendo una memoria selectiva hasta ahora y quieren intentar proteger. Pero no piquemos la carnada de dejarnos desviar por ellos. No, pero por supuesto que no. No, pero ojo que ellos estaban declarando en el proceso de los parlamentarios. Pero Mara Consuelo, en la entrevista que le hicimos con Camila Carvajal a Olmedo López, insistentemente le preguntamos por los nombres de quienes se ha mencionado como socios de Olmedo López. Le pregunté por el senador Carlos Andrés Trujillo de Itagüí. Le pregunté por Jaime Luis Lacutir. Y los olvidó y los omitió y los negó como Judas. Eso es difícilmente sostenible. Sí pareciera haber una estrategia y tienen que devolver la plata. En eso coincido con el presidente. Creo que todos coincidimos con el presidente en ese punto en particular. Pero yo sí quisiera volver sobre el trino reciente del presidente, porque como siempre su técnica favorita es revolver verdad con mentira, y entonces cuando uno revuelve verdad con mentira, pues todo lo vuelve mentira, porque finalmente se termina corrompiendo la sal. Entonces, ahí yo sí quiero subrayar que me parece muy reprochable su ataque a la libertad de prensa en cabeza de Caracol. Me parece que eso es inaceptable y no podemos permitir que el presidente lo siga haciendo, pero también el tema del ataque a la justicia, porque es que mire que en el tercer párrafo el señor presidente dice: la justicia con tranquilidad puede hacer su investigación, pero, y echa una chorrera del pero. Resulta que la justicia ¿eso no tiene es una presión indebida a la justicia? Exactamente, la justicia debe hacer la investigación sin pero puesto por el presidente. Dice lo que determine el presidente. Eso se llama Estado de Derecho y tridivisión de poderes, señor presidente. Usted aquí tiene que respetar la investigación y los tiempos de la justicia sin ningún pero, porque si no, se vuelve un dictador. Mire, sobre el tema de la libertad de prensa que tanto le cuesta al presidente ahora en su cargo de jefe de Estado,
hay algo que me llama la atención, y es que el presidente celebró con bombos y platillos la libertad de Julian Assange, destacó su trabajo en defensa de la democracia y la libertad. Que es un filtrador. Y se basó fundamentalmente en el papel de las filtraciones. Sí. Al presidente le parecen buenas las filtraciones de Julian Assange y le parecen malas las filtraciones, que no son solo filtraciones, que perjudican a su gobierno. Memoria y pensamiento y actuación selectiva del presidente. Para los gustos de los colores. Les gustaban las filtraciones del Ñeñe Hernández y le gustaban las filtraciones del expediente del expresidente Uribe. Estas no le gustan. Para Aurelio, la ley quinta, así no nos guste. A mí me parece que es repugnante el mecanismo. Los congresistas, ojo con esto, los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o en privado. Segundo, gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esa disposición. La ley quinta. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está, más claro no canta un gallo. Y una pequeña nota. Sabe que cuando dice el presidente Petro que el ministro Bonilla no se cogió un peso, cosa que yo creo, y conozco a Ricardo Bonilla y estoy absolutamente seguro de que eso no sucedió, pero el argumento fue exactamente el mismo de Rodolfo Hernández. Cuando Rodolfo lo cogieron en Vitalogy dijo, yo no cogí un peso. Es que violar la ley no solamente es el que coge un peso. Aquí ha quedado clarísimo en esta mesa y en la discusión que llevamos creo que 3 días, de que el delito se configura aún si no se materializa el contrato. Y evidentemente eso sucedió. Así el contrato no se haya materializado. Esa acción, todas las acciones que se hicieron para tratar de materializarlos, ya de por sí constituye un concierto para ello. 8:36 minutos. El presidente Petro no puede hacer justicia por su propia voz. 8:36. No es el juez de Colombia. Y no es solo un opinador. El peso de lo que él escribió, dice, es el papel y el peso del jefe del Estado. Y por eso es tan delicado que hable en esos términos contra la prensa, contra la justicia y sobre un caso en el que su gobierno está involucrado. Entre otras cosas, a veces sería prudente el silencio. 8:37, en segundos vamos a Washington. Tenemos a una de las importantes analistas sobre la realidad norteamericana y lo que está ocurriendo hoy en la carrera presidencial. Y en segundos les vamos a contar la historia de un vuelo de Satena que esta mañana partió de Bogotá rumbo a Valencia, Venezuela, y que fue desviado de nuevo a Bogotá. Hay información que señala que no habría recibido autorización de las autoridades venezolanas para ingresar al espacio aéreo de ese país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El mundo amanece con una falla informática masiva, sin precedentes, por problemas en la actualización de uno de los programas de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que trabaja con Microsoft y que afecta a computadores en todo el mundo, en aeropuertos, en bancos, las bolsas de valores, los puertos de carga, medios de comunicación, el metro de Washington y empresas de todas las categorías en todo el planeta que a esta hora no han podido acceder a su información. Microsoft acaba de informar que ya fue superada la situación, pero todavía hay miles, millones de computadores en todo el planeta con la temible pantalla azul. Usted llega al computador y le aparece la pantalla azul en la que no puede trabajar. Este sin duda es el más grande y grave problema informático al que se ha enfrentado el mundo. Lo que temían los expertos cuando cambiamos de 1999 al año 2000 con el famoso Y2K que no pasó, está ocurriendo. Hay problemas a esta hora en Europa, en el lejano oriente, en Estados Unidos y en América Latina. Comenzó a percibirse en Australia, pero ya está incluso afectando todos los sistemas de los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan en una semana. Uno de los errores que tenemos en la vida es confundir fanatismo con radicalidad. El fanático es el que no piensa, es el que sigue con ceguera una idea, una persona, un proyecto.
el fanático no es crítico. El radical es aquel que está convencido y que vive con toda la fuerza su opción. Nosotros necesitamos ser radicales, no ser personas grises que confunden sus valores. Apostar por unos valores determinados, pero siempre desde la capacidad crítica, siempre desde la inteligencia, siempre desde entender la realidad en su complejidad. 8:40, Juan Camilo, está hecho un hervidero la política en Washington, van y vienen versiones, Donald Trump con un discurso que termina siendo muy duro contra los migrantes, muy duro en torno a América Latina, termina asumiendo la candidatura y crecen las versiones, a pesar de que hay algunas versiones también desmintiendo la posibilidad de que el presidente Biden se baje de la candidatura. ¿Qué pasa en estas últimas horas en el hervidero que se ha convertido Washington? Ricardo, ha sido tal la avalancha de versiones y de titulares en la prensa en las últimas horas, particularmente enfocadas en el futuro del presidente Joe Biden, que a la jefa de campaña, la presidenta de campaña, Jean O'Malley, le tocó salir hoy ante medios de comunicación a decir que el presidente Joe Biden se quede en la carrera, que él es el candidato y que es quien tiene las mejores chances de ganarle a Donald Trump. Esto en medio de la especulación gigantesca que muchos creen, particularmente quienes están en el círculo íntimo del presidente Joe Biden, que lo que están buscando algunos sectores del Partido Demócrata es presionar al presidente hasta tal punto que se vea forzado a renunciar a su candidatura. Hay tres cuestiones que estarían haciendo que por lo menos tambalee la campaña de Biden y que tambalee esa determinación de él de continuar en ella. La primera cuestión es que Nancy Pelosi, la demócrata poderosa presidenta emérita de la Cámara de Representantes, salió ya a decirle al presidente Joe Biden o a retarlo un poco, mostrándole encuestas, según lo que han reportado medios aquí en Estados Unidos, mostrándole encuestas de que su camino a ganarle a Donald Trump parece inviable. Lo otro es la asfixia por parte de donantes. La campaña de Biden esperaba recaudar en el mes de junio unos $50 millones y al parecer, luego del desastroso desempeño en el debate, esa cifra se ha visto afectada significativamente a unos $25 millones. Entonces, realmente hay mucha incertidumbre en torno al futuro del presidente Joe Biden, quien sigue confinado. La Casa Blanca compartió su agenda para el día de hoy, no tiene absolutamente nada, recordemos que tiene COVID-19, y se espera entonces a que se pueda recuperar del virus para que pueda retomar su agenda pública, y su jefe de campaña, la presidenta de la campaña, Jean O'Malley, está diciendo que saldrá a eventos de campaña la próxima semana el presidente Joe Biden. Mientras que en el Partido Demócrata hay una ruptura profunda, una división profunda por los lados del Partido Republicano. Todo es una luna de miel en torno a Donald Trump. Tuvo ayer el cierre que quería de la convención republicana, que realmente fue en honor a él. Y vimos dos facetas de Donald Trump. Una, enfocado en el libreto, en ese discurso que le habían escrito, que en efecto, en principio, estuvo enfocado en unir al país. Escuchemos. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America. Como estadounidenses estamos unidos por una misma fe y un sentido compartido. Nos levantamos juntos o nos desmoronamos. Estoy aspirando a ser presidente de todo Estados Unidos, no mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar por la mitad del país. Y ahí decía: con fe y devoción acepto la nominación para ser el candidato del Partido Republicano a la presidencia. Un lenguaje que es bastante ajeno al que usualmente utiliza Donald Trump, muy pegado a su libreto. Y así pegado a su libreto se le escuchó, por ejemplo, cuando habló sobre la instrumentalización de la justicia por parte de los demócratas. Allí se salió un poco y empezó a lanzar críticas en contra del Partido Demócrata y del Departamento de Justicia. Escuchemos. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that
No debemos criminalizar el disenso o demonizar las diferencias políticas, que es lo que ha estado pasando en nuestro país en un nivel que nadie ha visto. El Partido Demócrata debe finalizar inmediatamente la instrumentalización de la justicia y rotulando a su oponente político como un enemigo de la democracia. Y ahí decía Trump una frase que mucha gente no creerá, especialmente desde que eso no es verdad, decía Trump. De hecho, yo soy el que está salvando la democracia para la gente de este país. Y luego, ya saliéndose del libreto completamente, casi al final de su discurso, que duró alrededor de 1 hora 30 minutos, de hecho es el discurso más largo en la historia de aceptación de una nominación por parte del candidato de un partido, cuando empezó a hablar de migración, de lo que llamó la invasión de los migrantes de todas partes del mundo, de centros médicos y de cárceles, hizo referencia particular a Venezuela. Dijo que ya habían vaciado las cárceles y que Caracas prácticamente es un paraíso. Really a dangerous place, but not anymore. Because in Venezuela, crime is down 72%. In fact, if they would ever win this election, I hate to even say that, we will have our next Republican convention in Venezuela because it will be safe. Venezuela era un lugar peligroso, pero ya no más, porque en Venezuela el crimen ha caído 72%. Si estos otros ganaran, se refiere a los demócratas, esta elección, nosotros tendríamos nuestra próxima convención en Venezuela porque sería seguro. Nuestras ciudades serían tan inseguras que no podríamos tener una convención aquí. Allí mencionaba crimen en El Salvador, pero todo al parecer se refería a Venezuela y se confundió. Pero entonces, en todo caso, curioso los comentarios de Trump, Ricardo. No, pues curiosos. Hay que hacer un fact check, Juan Camilo, porque dijo bastante cosa que no creo que sea muy ajustada a la verdad del expresidente Trump. 8:46, Patricia Sosa, analista política cercana al Partido Demócrata, está en Washington, nos atiende hasta ahora. Doña Patricia, buenos días. Buenos días. Doña Patricia, quiero que nos ayude a entender lo que hoy está ocurriendo en las toldas demócratas, las horas definitivas difíciles y el futuro de lo que puede pasar con la candidatura del presidente Joe Biden. Hoy, a esta hora, ¿cuál es la apuesta? ¿Cómo están las cosas? Déjame construir de ese análisis tan excelente que hiciste para abrir el segmento, porque sí creo que capturó muy bien lo que es la parte pública y lo que es la parte que la prensa está cubriendo de trasfondo, ¿no? De que no está hablando la gente directamente, sino está hablando sin poder nosotros saber si es una versión real o no. Hay que darle mucho seguimiento a dónde están los senadores y los representantes del Partido Demócrata, porque hubo un momento en que dio la impresión de que el sector de Biden, los que apoyan a Biden, habían tomado control del partido y especialmente del liderato dentro del Congreso, pero lo que estamos viendo es que eso se está desboronando. Y algo muy importante acaba de pasar que me indica de que estamos probablemente más cerca del fin que no, y es que uno de los congresistas de Delaware, ese es el estado de donde viene el presidente Biden, ya dijo públicamente que él aprecia y respeta al presidente, pero cree que es el momento de que él salga de la contienda. Así que eso me quiere dejar saber que esto está llegando a su fin. Hubo rumores, si Pelosi es importante, y ella ha hablado bastante públicamente sobre su posición ante la situación. Obama es, como todos sabemos, el fuerte, el que todo el mundo respeta dentro del partido, y ya los rumores son que Obama está hablando con Biden. Sí, de que su ruta para llegar a la presidencia se ve prácticamente nula, que en este momento no hay grandes posibilidades. Y por último, lo que acabamos de oír, que es muy importante, ¿dónde están los donantes? ¿No? Se necesita el dinero para poder correr la campaña, y los donantes están siendo muy claros de que ellos quieren cambio. Los donantes yo creo que están mucho más claros de lo que está el liderato demócrata. Todavía vemos senadores, aunque ya hay más senadores, como te dije, la parte pública, ya vemos, por ejemplo, el senador de Montana ya salió públicamente a decir Biden debe salirse de la candidatura. Entonces estamos viendo cada vez más y más esos oficiales de gobierno dando declaraciones públicas a favor de un cambio, que eso no lo estábamos viendo a este nivel, por ejemplo, la semana pasada. Doña Patricia, le pregunto por el segundo punto que usted nos plantea.
¿qué tanto pesa el apoyo público o no del expresidente Barack Obama en la decisión? Porque en público, en principio y luego del desastre ocurrido en el debate de CNN, el expresidente Obama respaldó al presidente Biden, dijo, bueno, fue un mal día, todo lo tenemos, pero han crecido las versiones y ya prácticamente se dan como un hecho de que en privado el expresidente Obama está moviéndose para pedirle al presidente Biden que renuncie a la candidatura. ¿Estamos cerca de que el expresidente Obama lo haga en público, que siente una posición en torno al tema? Yo asumo que él no lo va a hacer a menos que sea necesario para que Biden tome ese último paso. Ellos tienen una relación muy cercana. Él realmente fue para Barack Obama. Biden fue un vicepresidente importante y consecuente. Tienen una relación personal. Aquí hay mucho que ver, que Biden realmente es una persona muy querida por las personas cercanas a él, y hay un aspecto de compasión que yo creo que está teniendo mucho impacto en cómo se está manejando el tema, especialmente por líderes como Barack Obama. Pero lo más importante de todo es que las encuestas se están hablando, ¿no? Y yo siempre lo dije, una cosa es lo que digan los donantes, otra cosa es lo que diga el liderato del partido, pero lo más importante que dice la gente, y eso nos vamos a dar cuenta a través de las encuestas. Entonces las encuestas no van a la dirección correcta para Biden, no ha podido mantener ese apoyo de la base. Entonces cuando la base no está contigo, y acuérdate que tenemos al otro lado, y tenemos que hablar claramente, esta convención republicana en cuestión de cómo ellos se posicionan, la selección de J.D. Vance como el candidato a la vicepresidencia, un mini Trump, prácticamente radicalizando más aún el partido, el partido republicano, pone estas elecciones a un nivel histórico y las consecuencias muy, muy alto. Entonces eso también motiva a la gente. Entonces no podemos perder, aquí no hay margen de error, porque si Trump sale presidente porque no se ha manejado esta situación bien desde el Partido Demócrata, las consecuencias son mayores. Son unas consecuencias muy serias en materia política para los demócratas, doña Patricia. Si se llegara a dar la confirmación de la renuncia del presidente Biden a su candidatura, ¿cómo se elegiría su sucesor para enfrentar a Donald Trump? ¿Y quién podría ser un candidato o una candidata que tenga una verdadera vocación de ganarle a Trump, que hoy pareciera estar en la cresta de la ola por todo lo que ha ocurrido, incluso por el episodio desafortunado del sábado anterior? Exactamente, no, la política americana es muy volátil. Hoy parece que está todo bien para los demócratas, al otro, mira dónde estamos ahora, viendo todo perfecto para los republicanos. Te lo digo, este capítulo al final no se ha escrito. Todavía hay mucha oportunidad. Decirte que la oportunidad para los demócratas es sencilla, te miento, no, es muy complicada. Obviamente está Harris, la vicepresidenta, que heredaría las contribuciones a la campaña de Biden, porque es la campaña Biden-Harris. Entonces, desde la perspectiva financiera, la candidata ideal es ella, Kamala Harris. ¿Cuál es el problema? Que no hay un consenso, que las encuestas tampoco demuestran, aunque ella es mejor que Biden, no es contundentemente mejor que Biden, no ha sido una vicepresidenta que ha sido posicionada y su trabajo en los últimos 3 años te dice que tiene su propia base política, ¿no? Entonces eso es un reto, sí, de que no es claro que ella va a poder capturar la candidatura, aunque es la mejor posicionada para capturarla por un segundo aspecto que es su reconocimiento. Pues cuando hacen las encuestas reconocen quién es Kamala Harris. Y el problema que tienen los otros candidatos, que por ejemplo está el gobernador de California, está la gobernadora de Michigan, está el gobernador de Pensilvania, muchos de ellos realmente la mayoría de la gente no los conoce, entonces tendrían ese reto, no tienen ni el reconocimiento del nombre, ni heredarían directamente o de manera sencilla lo que es el dinero que en este momento está en la campaña Biden-Harris. Pero sí, el proceso está, ¿no? Históricamente las convenciones realmente era donde se elegía al candidato presidencial del partido, así que hay mucho precedente histórico para que se tome esa decisión en la convención de agosto 19 en Chicago.
Sí, señora Sosa, pero teniendo en cuenta que eso que usted precisamente menciona, hay mucha preocupación porque si se deja una convención abierta y hay varios candidatos, en dado caso que Joe Biden renuncie, podría llegarse a la convención divididos y podría salir un candidato que no tuviera el pleno respaldo de todos los sectores del Partido Demócrata. De hecho, esta mañana hay muchas voces, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que representa un sector progresista joven del partido, que dice que todo lo que buscan es hacerle cajón a Kamala Harris. ¿Usted no cree que, de cierto modo, siendo pragmáticos, ya hay toda una infraestructura de campaña montada en torno a Joe Biden y Kamala Harris? Están los nombres, está el reconocimiento. ¿No sería muy difícil cambiar faltando tan poco tiempo para las elecciones y teniendo en cuenta que al cambiarse podría generar esa situación en la que si no queda Harris, ya hay sectores, por ejemplo, de votantes afroamericanos que dicen que esto sería un golpe a la candidatura y que lo que podría haber es una implosión en el interior del Partido Demócrata? ¿El costo no cree usted que puede ser muy alto? Sí, esa parte es complicada y es como lo maneje el liderato, ¿no? Me estás dando la peor situación posible, que es real, que eso puede pasar. Yo estoy confiada que el reto de Donald Trump va a ser una fuerza unificadora al fin del día para el partido. Se tiene que llevar a cabo el debate. No, la gente se siente muy incómoda, yo creo que es la palabra, en el hecho de que en este momento tan cercana a las elecciones todavía haya esta situación en la cual, honestamente, para que haya una resolución efectiva, tiene que haber un debate, tiene que posicionarse la gente, tiene que haber diferencias, para que el que pueda hacer su argumento y el que pueda presentar su campaña de la manera más efectiva sea el candidato que logre la nominación. Entonces no me asusta el hecho de que en este momento Ocasio-Cortez esté diciendo una cosa, la gente, el caucus afroamericano esté diciendo otra, ¿no? Cada cual quiere su candidato, pero no estoy muy clara que cuando se elija el partido se va a unir. Porque lo que está al otro lado es terrible. Le invito a todo el mundo que vayan a ver la agenda republicana, no el discurso que les dijeron que dijera, la agenda. Ellos quieren sacar no a los criminales, ellos quieren sacar a los liberales. De momento, la gente liberal en este país son criminales. Lo quieren sacar del gobierno, los quieren sacar del sector militar, quieren total control del Departamento de Justicia simplemente para poder Trump salirse de todos los casos criminales que todos nosotros fuimos testigos de lo que pasó. O sea, son evidencia, nosotros vimos las evidencias de los documentos clasificados, vimos cómo se los llevó después de ser presidente. Vamos a decir que el último caso de la Corte Suprema sobre inmunidad aplica cuando él era presidente, y lo terrible que hizo en enero 6 en la insurrección, donde él fue partícipe de lo que pasó y todos fuimos partícipes y vimos lo que pasó. Entonces, es tanto y tanto lo que está a riesgo que yo te puedo asegurar que al final del día nos vamos a unir por el candidato demócrata. Patricia, ¿tiene más chance Joe Biden con demencia senil o con Alzheimer, con lo que sea que tenga, que Kamala Harris como mujer afroamericana en un Estados Unidos que sin lugar a dudas es un país con profundas cicatrices racistas y en gran medida machista, que llegó incluso a Trump a ganarle a una persona de la talla de Hillary Clinton? Mira, en este momento el país está tan dividido que en cierto modo es que tienes como los blancos a un lado. Cuando a J.D. Vance le dan la nominación, todo el mundo pensaba que se le iban a dar a Rubio, ¿no? Porque pensaron que hace mucho sentido. Los republicanos reclaman, y digo reclaman porque yo no estoy de acuerdo con ese análisis político, de que están haciendo, entrando y consiguiendo mayor apoyo en las comunidades afroamericanas y latinas. Y en los latinos sí, porque siempre han tenido el voto cubano y el voto conservador. Eso no es nada nuevo, eso ha estado ahí históricamente siempre. Y pensé, bueno, van a dividir, y eso sería como un reto para los demócratas, ¿no? Pero no, escogió a J.D. Vance, que es una réplica de él en todos los aspectos. Entonces, hacia ese lado van, ¿no? ¿Y dónde va el Partido Demócrata? Hacia la diversidad. O sea, esa es la base demócrata. Entonces tú tienes que movilizar y motivar a tu base, que es un riesgo terrible. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo te digo, la motivación del hecho de lo que está al otro lado, de las opciones del otro lado, y no vamos a perder de vista lo siguiente, que la administración de Biden no ha podido articular de manera efectiva todo lo que ha logrado. Hay un reporte que ha salido hace poco, un análisis económico, que dice que los distritos
republicanos son de los que más se han beneficiado de las políticas de Biden de crear nuevos trabajos de manufactura. Esos nuevos trabajos de manufactura son fábricas para carros eléctricos y toda la nueva tecnología para reducir el daño y para tratar de manejar el cambio climático. Los republicanos quieren eliminar todo eso. Entonces, cuando eso se puede articular claramente dentro de una campaña, yo creo que van a haber muchas cosas que van a surgir, nuevas oportunidades cuando tengas un candidato energético. Vamos a ver, no sé, quisiera pensar que no. Quisiera pensar que sí es Kamala, que la podamos apoyar y que pueda salir, no importa si sea mujer, sea negra, sea india, de donde sea, ¿no? Así que, pero sí, es un reto. La política americana, de nuevo, es compleja y muy volátil. Las 8:59 minutos, es Patricia Sosa, analista del partido, cercana al Partido Demócrata en los Estados Unidos, sobre la muy interesante carrera presidencial. Doña Patricia, quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué no se habla de la posibilidad de que Michelle Obama sea eventualmente la candidata de los demócratas? Es una mujer obviamente muy popular, muy reconocida, inteligente. ¿Podría ser o por qué no está tenida en cuenta al menos dentro de las opciones principales o iniciales que se prevén en la baraja de los demócratas? Ella ha dicho contundentemente que ella no va a correr para presidente. Así que eso es todo. Si ella no quiere, nadie la puede obligar. Y eso ha sido la razón por la cual sí, la gente siempre piensa en ella, porque ella es una fuerza unificadora en este país. Realmente lo es. Y ha sido, tiene una comunicadora de primera, tiene un reconocimiento espectacular, porque fue una primera dama muy, muy querida, pero ella no quiere. Entonces, a menos que eso cambie, cuando eso cambie podemos tener la conversación. Las 9 en punto, ahí está muy clara la razón. Michelle Obama no quiere ser presidenta y por eso no está en el listado de aspirantes eventuales a suceder al presidente Biden. Doña Patricia, ha sido usted muy amable. Gracias a ti. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro hacía una defensa sin titubeos. La hizo ayer diciendo solamente sobre el ministro Ricardo Bonilla que es un hombre honesto y que no hace negocios para los ricos, y como ya es costumbre, atacando al gobierno del presidente Iván Duque de darle subsidios, acusándolo de darle subsidio a los ricos para sentenciar que Bonilla salvó a Colombia de una catástrofe y así justificar el visto bueno de la Comisión Económica al cupo de endeudamiento, donde coincidencialmente los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado y Liliana Vitar, que están mencionados en el escándalo, le dieron el visto bueno con su voto al gobierno del cambio. En su discurso, donde nuevamente parte el país entre ricos y pobres, el presidente Petro defiende los 3 contratos por 92.000 millones de pesos para Cotorra, El Salado y Saravena, con el argumento de que todos los gobiernos lo hacían o los congresistas lo habían hecho, pero no menciona el presidente que en este caso se inventaron las emergencias para justificar el desembolso de esa plata.